Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. Amén. Amén. Shalom, shalom, bendiciones. Yahweh es Tov. ¿Sabe una cosa? Yo creo que de tanto que se ha mencionado que Él es Tov, y que yo lo digo siempre, Él es Tov, Él es bueno, es porque todo lo que viene de Él es Tov, es bueno. Todo lo que viene de Él es Tov. Ahora, falta entonces entender, saber, conocer, tener sabiduría para saber qué es lo que verdaderamente del reino viene de Él. Estamos en la parashá Pekudei. Pekudei. Pekudei se traduce como cuentas, pero sabe que yo a esta palabra le llamaría cuentas espirituales. Escuche bien lo que le voy a decir. Esta parashá es hermosa, es bonita, es agradable, es interesante, es religiosa, es doctrinal, es levítica, es la ley, es el Antiguo Testamento, como dicen muchos. Es la parte ceremonial de la Torá, es la parte donde no había gracia aparentemente, sino que lo que había eran ceremonias de hombres para poder intentar llegar al lugar más separadísimo o para poder entablar una conversación con Yahú. Con Yahú. Estamos nuevamente en la parashá número 23 que tiene por nombre Pekudei. Repito, se habla de cuentas, pero este tipo de cuentas es una cuenta espiritual. Sí, Yahú tiene control de las cuentas terrenales, pero en este momento yo quiero que usted se enfoque en las cuentas espirituales. O sea, Yahú va a demandar cuentas espirituales. Esta parashá se encuentra en Shemot capítulo 38, verso 21 y va hasta el capítulo 40, verso 38. Yo quiero tocar solamente el primer verso, porque algo yo sé que Yahú tiene para usted y para mí. Mire lo que comienza diciendo este verso, en el verso 21, este capítulo, esta parashá. Dice: Ele pekudei hamishkan mishkan chaedut asher pukad al pi Moshe avodat Haleviim veyad Itamar ben Aarón Hakohen. Esto se traduce como: estas son las cuentas del Mishkan. Escucha bien. Estas son las cuentas del Mishkan del testimonio. Oiga bien. Estas son las cuentas del Mishkan. Pero luego repite, del Mishkan del testimonio. En pocas palabras, hay dos tipos de Mishkan. El Mishkan terrenal, todo lo físico, todo lo que palpamos, todos los elementos, lo que tocamos, estas son las cuentas. Jacob, vas a entregarme cuentas de la mesa que tienes para el Shabbat, una pizarra, los amud, la bimá, el Arón Kodesh, y estas son las cuentas de los elementos. Pero en este momento, Yahú quiere hablarnos de las cuentas del Mishkan, pero luego sigue diciendo, por eso dice en hebreo, el Pekudei HaMishkan, y luego repite nuevamente, Mishkan Haedut. Estas son las cuentas del Mishkan,
del Mishkan del testimonio. Quiere decir que el enfoque de esta Torah, el enfoque de esta parashá, el enfoque de estos mandamientos, el enfoque de esta mitzvah es de la parte espiritual. Yahú va a demandar los mandamientos espirituales que tienen que ver con el Mishkan. Ahora, ¿cómo entender entonces cuáles son los mandamientos espirituales del Mishkan? Quiero repetirlo, estas son las cuentas del Mishkan del testimonio, lo que fue contado por orden de Moshe, por mano de Itamar, hijo de Aarón, el Cohen, para el ministerio de los Levim, de los levitas. Para entender entonces qué es el Mishkan, qué es el Mikdash y qué es el Ohel Moed, de eso es que vamos a hablar un poco de esta parashá. Venga conmigo a la pizarra. Vamos a entender entonces qué es el Mishkan, qué es el Mikdash y qué es el Ohel Moed. Aparentemente cada uno de ellos o todo esto se traduce y lo traducen como ¿qué? Como el tabernáculo. Lo traducen como el tabernáculo, todo. Pero cuando empezamos a ver qué es lo que cada uno de ellos significa, nos vamos a ir dando cuenta de los niveles en los que cada quien se va moviendo de acuerdo a la construcción. El Mishkan, el Mikdash y el Ohel Moed. Ok. Para esto tenemos que encontrar entonces qué es lo que Yahú quiere mostrarnos de la Torah para ver cómo se va a desenvolver ella en la forma que usted y yo debemos de vivir. Tomar la Torah, ponerla por obra y darnos cuenta de qué manera se va a comenzar a convertir esta Torah en vida en nosotros. Que empiece a tener vida en nosotros. Pasémonos entonces al capítulo 39. Capítulo 39, ya les mostré un poco acerca de Pekudei. Ahora, algo interesante también antes de entrar al capítulo 39 de Pekudei, es lo siguiente, y es que, y esto escríbalo por favor, es que Pekudei, lo que tenemos nosotros por cuentas, viene de la palabra hebrea fekudeja. Fekudeja. Ahora, fekudeja significa tus mandamientos. Tus mandamientos. O sea, las cuentas que debemos de entregarle a Yahú es para que podamos responder por la obediencia de los mandamientos que usted y yo debemos guardar, obedecer, pero que entendamos que estoy hablando de mandamientos espirituales y no terrenales. Por eso las Escrituras, algún verso por ahí que está creo que está en Shemuel, me dice las Escrituras, el que pecare contra el hombre, jueces tiene que lo juzguen. Pero el que pecare contra Yahú, ¿quién abogará por él? Nosotros estamos tan encimados en los pecados terrenales que cometemos los hombres, para nosotros es tan importante los pecados terrenales que nos hemos olvidado de los espirituales. Las cuentas de las que Yahú va a comenzar a pedir en esta parashá, usted las puede ver desde el punto de vista terrenal. Ah, sí, me dijo que construyera esto, que hiciera esto. No, acuérdese, Betzalel y Oholiab no son cualquier persona. El espíritu de Yahú
vino y trajo su sabiduría en él, su conocimiento en ellos. Así que las cuentas de las que nos van a pedir a nosotros no son cualquier cuentas, son cuentas espirituales. Cuentas espirituales. Ahora, para poderlo ver esto un poco más interesante, en Shemot capítulo 39, verso 1, siguiendo siempre la parashá, dice, y del jacinto y púrpura y carmesí hicieron las vestimentas del servicio para ministrar en el Kodesh. Asimismo hicieron las vestiduras apartadas para Aarón, como Yahú lo había mandado a Moshe. Hizo también el efod de oro, de cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Sabe que mientras yo estaba leyendo un poco acerca de estos versos, se me vinieron varias cosas a la cabeza. Y decía yo, ¿qué tiene que ver la vestimenta del Cohen? ¿Qué tiene que ver las vestimentas de él? ¿Qué es tan importante para él que trajo lo que sucedió en el Edén, o cómo traer lo que sucedió en el Edén hacia las vestimentas del Cohen? Una hermana hace unos días, seguro que está escuchando, ella me hizo una pregunta y no le di respuesta porque no estaba muy ocupado. Ustedes saben que acabo de venir de México y pues fue muy difícil contestarle, pero la pregunta fue la siguiente. Me dice, Rabí, tengo una inquietud con respecto al capítulo 2, verso 21 de Bereshit, donde está escrito que Yahú produjo sueño en Adán y sacó de su lado a Java. Pero la pregunta de ella es, y dice, y cerró con carne en su lugar. O sea, la herida que le hizo, por decirlo así, la operación que le hizo, sacó ahí a Java y dice que él cerró el lugar con carne. Léalo conmigo, por favor. Venga conmigo a las Escrituras, capítulo 2, verso 21 de Bereshit. Vayapel Yahú Elohim, tardema al ha'adam, vayisham, vayikach, ahat mitzalotav, vayisgor basar, tateja, tachtena. Y Yahú Elohim hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la palabra que usa en hebreo es la palabra, dice, Vaishgor, Vasar, Tachtena. Vasar, la palabra carne. La pregunta de esta hermana era, si Adán y Java al principio habían sido creados, ellos eran celestiales, ellos eran de luz. Si ellos eran de luz y estaban en el Edén, o si Adán era de luz y estaba en el Edén, ¿cómo es que utiliza en hebreo la palabra basar, que tiene que ver con carne? Si supuestamente la carne vino después de haber cometido ellos pecado. Aquí viene lo interesante. Cuando usted se va a Bereshit, capítulo 6, verso 3, creo que está. Dice, Vayomer Yahú, lo Yadom Ruji Adam, Leolam, Beshagam Hu Basar Behayu, Yamab Bea Beesrim Shana. Y dijo Yahú, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es basar. O sea, en hebreo, la misma palabra que está en el capítulo 2, verso 21, la repite en el capítulo 6, verso 3. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120
años. ¿Cómo dar una respuesta a un ser espiritual de un ser carnal? Entonces empecé a hacerme varias preguntas, precisamente, valga la redundancia, con esta pregunta, con el tema basar, y es que me llamó mucho la atención que había carne, y Yahú dice, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque él es carne. O sea, en pocas palabras, la carne de Adán había sido diseñada para pecar. O sea, el diseño antes del pecado ya estaba hecho para pecar. O sea, no es que Yahú dijo, porque pecaron, ahora es que no va a contender. No, porque son carne, no va a contender mi espíritu con el del hombre. O sea, la razón por la cual no contiende el espíritu de Yahú con el hombre es porque el hombre fue diseñado carne. No es que después del pecado se hizo carne, sino que había sido diseñado carne. El hecho de que seamos de carne nos da a nosotros la probabilidad de que el espíritu de Yahú no contienda con el de nosotros. O sea, en pocas palabras, hay cosas del hombre que son de la carne no yetzer hará, no inclinación al mal, sino de la carne de ciertas cosas que tenemos los seres humanos. Hay una carne que es inclinación al mal y hay una carne que está preparada para inclinarse al mal. Si la carne no está inclinada para el mal, entonces Adán y Java no hubiesen pecado. ¿Me estoy dando a entender? Si la carne de Adán y Java antes del pecado no hubiese estado preparada o no hubiese sido diseñada para pecar, ellos no hubiesen pecado. Mi espíritu no contenderá con el del hombre para siempre porque él es carne. ¿Cuál carne? ¿Después del pecado o antes del pecado? La misma palabra que utiliza en hebreo es la palabra basar. Es la palabra que estaba antes del pecado. Basar. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Hay una vestimenta que Yahú ha creado en nosotros, no la carne, pero alrededor nuestro tenemos una vestimenta que esa es la que nos ha separado de la presencia de Yahú. Yo, sin nada de ropa, estoy como fui creado al principio. Hubo una ropa en mí que fue puesta al principio para que con esa ropa pudiese entender y ver la kabod o la Shejiná de Yahú. El hecho de que andemos vestidos hoy en día, hoy que andemos con ropa, es porque tenemos un grado de vergüenza. No deberíamos de tener ese grado de vergüenza, pero tenemos ese grado de vergüenza. Desde el momento que hubo una operación para sacar a Java de nosotros, desde ese momento quiere decir que nosotros fuimos diseñados de carne para poder hacer cualquier cosa que estaba contemplado, diseñado, y voy a decirle así, para hacer cosas de la carne. ¿Por qué me estoy enfocando en las cosas de la carne? Porque nos enfocamos más en las cosas de la carne que en las cosas espirituales. Nosotros no nos caímos de la carne, nosotros nos caímos de lo espiritual.
nosotros no dejamos de ser carne, siempre fuimos carne. Lo que dejamos de ser fue espiritual. No es que siendo espirituales nos hicimos carnales, no, siendo de carne éramos espirituales y nos caímos de esa espiritualidad. O sea, la ropa que nos habían puesto, nos la quitamos. Seguimos siendo siempre lo mismo que hubo antes del pecado. Empezamos siendo carnales y seguimos siendo carnales. Lo que se nos quitó a nosotros fue la parte espiritual. Lo que necesitamos conocer y aprender nosotros es la parte espiritual. Mi espíritu no contenderá con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Por qué es carne? ¿Porque cayó en pecado? No, porque así fue diseñado. Fue diseñado basar, fue diseñado carne. Entonces, lo que me quité no fue que me quité lo espiritual y me puse la carne, no. Tenía carne y lo que yo me quité fue la parte espiritual. De hecho, lo que tenemos que empezar a buscar, usted y yo, es lo espiritual. No es que estoy diciendo que ahora podemos seguir haciendo los deleites de la carne. De todas formas, aunque usted no lo quiera, lo va a seguir haciendo. O aunque usted no lo quiera hablar, lo va a seguir haciendo. El hombre o la mujer más espiritual de la tierra va a seguir siendo carne. Y con un yetzer hará, con una inclinación al mal. Si Adán y Java no hubiesen tenido la inclinación al mal, no hubiesen pecado. ¿Por qué pecaron? Porque tenían la inclinación al mal, o sea, tenían la carne en ellos. ¿Me estoy dando a entender? No es que ellos cayeron porque desobedecieron una orden, no, ellos cayeron porque fueron diseñados para caer. Fueron diseñados carne. Si usted ve todo el Mishkan, es precisamente el mostrarnos. Por eso les comencé diciendo, hoy vamos a hablar acerca del Mishkan, pero de las cuentas que le voy a entregar a Yahú espirituales, no de las cuentas que le voy a entregar a él carnales. ¿Me estoy dando a entender? No es lo que usted está interpretando del pecado, sino lo que usted está interpretando de la parte espiritual. Usted y yo nunca nos hemos caído de la carne. Yahú quiere que nosotros busquemos la parte espiritual, que fue la que se nos quitó. Por cuanto todos pecaron, o por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. A ver si vamos entendiendo un poquito el mensaje. A ver si lo vamos entendiendo. ¿Qué es el Mishkan? Venga aquí, por favor. ¿Qué es el Mishkan? O sea, el Mishkan es la parte divina, para que me entienda, de este lugar. El Mishkan es la parte divina de Elohim. Eso es el Mishkan. ¿Qué es el Mikdash? El Mikdash es, construyamos, o es la construcción del lugar para el Kadosh. Para el Kadosh. O sea, en pocas palabras, cuando yo digo le voy a dedicar mi vida a Yahú, es porque estoy diciendo que tengo un espacio y un tiempo en mí. El Mikdash es lo que yo voy a crear, o es el ambiente que voy a crear para que el Hakadosh Baruj Hu pueda venir y descender a este lugar. Estamos hablando de este lugar en este momento para que después lo apliquemos en la vida de cada uno de nosotros. Repito, el Mishkan, ¿qué es? Es el lugar
de la divinidad de Elohim. ¿Qué es el Mikdash? Es lo que construimos o el lugar que construimos para el Hakadosh Baruj Hu. Ok. ¿Qué significa? Cuando yo digo, le voy a dedicar mi vida a Él, estoy diciendo que hay un espacio y un tiempo. Estoy hablando de algo que es terrenal. Terrenal. Es lo terrenal que yo le estoy dedicando a Él. Y tenemos algo que se conoce como el Ohel Moed. Ohel Moed. ¿Qué es el Ohel Moed? Es la tienda de los tiempos. Es el lugar de encuentro. Pero mire qué interesante es esto, porque Ohel se traduce o se interpreta como tienda y Moed es para los tiempos o el lugar de reunión. En todas las escrituras lo tienen como el lugar de reunión, el Ohel Moed. Pero lo interesante de esto es que, escuche bien, si se le llama a él Ohel Moed, la tienda de los tiempos, entonces yo diría todo lo contrario. Es en este lugar, es en el Ohel Moed, donde no existe espacio ni tiempo. No existe espacio ni tiempo. Oiga bien, el Ohel Moed, en ese lugar no existe el espacio ni el tiempo. En pocas palabras, para que usted me entienda de qué estoy hablando hoy. De acuerdo a todos estos lugares, usted se va a ubicar espiritualmente en alguno de ellos. ¿Cuál debería de ser el correcto? Si yo ubico el espacio y el tiempo en la Torá, si yo ubico el espacio y el tiempo en el Mishkan, en el Mikdash o en Ohel Moed, voy a empezar a descalificar algunos de ellos. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Yahú, las cuentas que Yahú está demandando de mí, tienen que ser las que no miden espacio, o sea, no miden materia y tampoco miden tiempo. No miden el espacio ni tampoco miden el tiempo. Al no medir espacio ni tiempo, estamos hablando de una eternidad. La palabra eternidad es sin principio y sin fin. La palabra eternidad no tiene principio y tampoco tiene fin. ¿Ok? Quiere decir entonces, si yo fui diseñado, eterno o con la eternidad, eso quiere decir que yo no puedo morir, no me puedo volver anciano, no puedo medir el tiempo porque en la eternidad no existe el espacio ni el tiempo, solamente hay eternidad. Solamente hay eternidad. Todo lo que es terrenal pasará. Los cielos y la tierra pasarán. Pero Pekudei no pasará. Pero cuando hablamos de Pekudei, estamos hablando entonces de los mandamientos de Yahú. No estamos hablando de los mandamientos terrenales que tenemos en este libro. Las cuentas que yo quiero que hoy conozcamos no son las cuentas que nos van a pedir de las cosas terrenales, son las cuentas de las cosas que me van a pedir espirituales. Ahora, escuche bien esto que le voy a enseñar. Las cosas que comencemos a hacer terrenales, físicas, son las que nos van a permitir comenzar a obedecer las espirituales. Las que comencemos a hacer terrenales son las que nos van a
va a ser el apoyo para poder llegar a desarrollar las espirituales. Yo no puedo tener amor si no me doy a los demás. Yo no puedo hablar del amor hacia Yahweh, el amor espiritual, si yo no doy un amor terrenal aquí. Si alguien quiere desarrollar la fe, tiene que pasar el Niágara en bicicleta. Quiere decir entonces que de la forma como Yahweh nos va a mostrar el mundo espiritual o sus mandamientos espirituales, es cuando nosotros comencemos a despojarnos de todo lo terrenal. Ahora, la pregunta es, ¿qué es despojarnos de todo lo terrenal? ¿Cómo nos despojamos de todo lo terrenal? ¿Cómo suelto todo lo que este mundo me tiene atrapado? ¿Cuántas cosas me tienen atrapadas en este mundo? Mis hijos, mi casa, mi empresa, mi familia, mis nietos, mi trabajo. ¿Qué me tiene atrapado? ¿Por qué a veces nosotros, por qué nos cuesta tanto servirle a Yahweh con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón aquí terrenalmente? Hay dos tipos de servicios. En este momento ni siquiera el servicio terrenal estamos dándole a Él. Si no somos capaces de darle el servicio terrenal a Él, imagínense qué significa llegar a darle un servicio espiritual. Hay dos tipos de servicios que le damos a Él. El terrenal, o sea, por eso es que no solamente la Torah me habla de un Mishkan o de un Mikdash o de un Ohel Moed. Me habla de un servicio que se le da a Él, terrenal, y un servicio que se le da a Él, espiritual. Ahora, hasta este momento, ¿usted cree que nosotros hemos llegado a darle el servicio espiritual a Él? El terrenal no se lo damos. Entiendo que la Torah es 50% terrenal y 50% espiritual. Ahora, las cuentas que Yahweh me está demandando no son las terrenales. ¿Por qué? Porque nadie le puede construir un Mishkan a Yahweh y que Él pueda habitar en él. Ninguno de nosotros se lo puede construir. Entonces las cuentas que Él está demandando no son las terrenales, son las espirituales, pero ni siquiera las terrenales podemos alcanzar, que vamos a estar alcanzando las espirituales. ¿Por qué me lo he ido llevando en este tema? ¿Por qué los he llevado de este tema a este tema? Es porque lo que yo quiero que usted conozca, aprenda, entienda, se manifieste en su vida, es que Yahweh nos está llevando de lo simple y nos va a llevar a lo complejo. Comenzamos con carne y se supone que debemos de ir a lo espiritual. Vamos de lo simple hacia lo complejo. El hombre fue diseñado carnal para que aprendiera, para que conociera, para que fuera igual que Elohim, para que sus ojos fueran abiertos, para que pudiera conocer lo simple, lo carnal, lo terrenal, y que él pudiese alcanzar lo espiritual. ¿Es malo que estemos en pecado? No. ¿Estoy diciendo que peque? No. Pero solamente aquellos, por eso es que entiendo que las Escrituras dicen que al que más perdonó es al que más amó. ¿Por qué? Porque el proceso del pecador es conocer el bien y el mal, vivir el bien y el mal.
Algunas personas puede ser que me estén diciendo, pero es que eso la gente se va a perder en el camino. La gente se pierde con las escrituras en la mano y con la santidad que quiera. El que quiere pecar, peca. Las escrituras por eso son bien claras. Creo que está en Gilgana, en Revelaciones capítulo 22, donde dice, y el que se santifique, santifíquese más. El que sea justo, practique más la justicia. El que sea pecador, peque más. El que sea injusto, haga más cosas injustas. De lo simple hacia lo complejo. ¿Sabe qué entiendo? Que la obra que él comenzó, no la ha terminado. La obra que él comenzó no la ha terminado. Entonces, basar carne. ¿Hacia dónde vamos? Hacia lo espiritual. Si nosotros hubiéramos sido diseñados espiritualmente con el espíritu neto al principio, jamás nunca hubiésemos pecado. Porque nunca hubiéramos tenido necesidad de carne. Pero fuimos diseñados carnalmente. La esperanza de Yahú, voy a decirlo así, ¿verdad? Yahú no tiene esperanza, él tiene todo diseñado, pero el proceso de él, de cambio de la vida del ser humano, es poder llegar a ser espiritual. Cuando usted llegue a ser espiritual, ¿va a tener la tendencia a pecar? No. ¿Cierto? Cuando este cuerpo sea verdaderamente transformado, usted no va a llegar a pensar en el pecado, porque usted ya se hizo eterno. Nosotros fuimos diseñados no para ser eternos, fuimos diseñados para cometer pecado. Fuimos diseñados en ese Yetzer Hará, en esa carne. Basar. Ahora bien, por eso les decía, ¿qué es el Mishkan entonces? Es el lugar de la divinidad de Elohim. ¿Qué es el Mikdash? Es lo que construimos para que en ese lugar habite el Hakadosh Baruj Hu. ¿Qué es entonces el Ohel Moed? Es la tienda de los tiempos. ¿Qué otro nombre recibe la palabra Moed? La tienda de reunión. Miren qué cosa más interesante. Escuche bien esto que le voy a decir. Si Yahú viniese y habitara en este lugar, ¿existiera el espacio y el tiempo en este lugar? Yahú es todo, ¿cierto? Él es todo. Si Yahú viniese realmente y estuviese en este lugar, ¿qué sucedería con todos nosotros? Si la presencia de Él desciende a este lugar, ¿qué pasaría con nosotros? Puede suceder dos cosas. La primera, desaparecemos completamente. Esa es la primera. Y la segunda sería que a nosotros Él nos transformaría. Las Escrituras dicen que si algo impuro, si algo impuro toca a algo que es Hakadosh del Mishkan, ¿qué sucede con eso impuro? ¿Cómo queda? Queda limpio, queda puro. Ok, si la presencia de Yahú viniese a este lugar, ¿cómo quedaríamos nosotros? Quedaríamos limpios, pero ese tipo de limpieza de Él es donde no existe el espacio ni el tiempo. O nos mata o nos transforma la Shejiná, porque ahí sí, es la presencia divina de Él. Entonces, quiere decir que lo que usted y yo debemos anhelar es Pekudei, Fekudeja, es alcanzar los mandamientos espirituales para poder llegar o para poder estar listos para que la presencia de Él pueda conectarse con la nuestra y automáticamente la presencia de Él me haría a mí eterno
porque Él no puede habitar en el espacio ni en el tiempo. Él habita donde no hay espacio ni tiempo. Entonces, venga conmigo aquí a este lugar. Esto que voy a decir en este momento no es doctrina. Hoy estamos en el centro de investigación, hoy estamos investigando. ¿Será entonces que realmente el Ohel Moed era la cajita? Era la casa. Voy a diseñarlo así. ¿Ok? El Ohel Moed. Bueno, esa casa la tengo ya como de los... El Ohel Moed. Mejor lo hubiera dejado como estaba, ¿verdad? El Ohel Moed, entonces, es el lugar donde se estaba preparando todo lo terrenal. Es donde todo lo terrenal iba a ser preparado para nosotros. Entonces, si usted y yo queremos ser elevados al mundo espiritual, tenemos que empezar entonces a sacar qué es espiritual y qué es terrenal. Y la gente va a decir, pero ¿por qué todo el tiempo marcando el mismo tema? Porque el tema del que les voy a mencionar en este momento tiene mucho que ver, entonces, con las contradicciones que hay en las Escrituras. O sea, yo me encuentro en las Escrituras un Mishkan, un Mikdash y un Ohel Moed. Yo me encuentro en las Escrituras un Yahú que me dice una cosa y luego me la cambia. Me dice otra, pero se supone que Yahú no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿A cuál de los dos Yahú usted le va a ir? ¿Al que se arrepiente o al que no se, o al que se arrepiente o al que no se arrepiente? ¿Al que miente o al que no miente? ¿A cuál le vamos a ir? ¿Al que me dice que fui diseñado carne o al que me dice que fui diseñado espiritual? ¿Cómo fuimos diseñados al principio? ¿Carnales o espirituales? ¿Fuimos diseñados simples o fuimos diseñados complejos? Si hubiésemos sido diseñados complejos, no estaríamos entonces hoy en lo simple. ¿Me estoy dando a entender? Si Yahú nos hubiese diseñado complejos, eternos, a eso me refiero cuando digo complejos, eternos, no estaríamos entonces en lo terrenal, estaríamos en lo espiritual, en lo eterno. Yahú diseñó entonces al ser humano de lo simple para poderlo llevar hacia lo complejo. Yahú comenzó con Bereshit para que usted fuera caminando a través del tiempo para podernos llevar hacia el mundo espiritual. Fíjense qué cosa más interesante. Nadie habla de que si vamos a pecar en el paraíso. Se habla de que se pecó en el paraíso. ¿Me estoy dando a entender? Se supone que después que venga Yahweh, después que aparezca el paraíso, ya usted va a vivir eternamente. ¿Qué es lo que le ofrece a usted la iglesia? ¿Qué le ofrece la iglesia? ¿Ah? La vida eterna, ¿sí o no? Pero entonces, ¿por qué el paraíso primario no se hizo eterno? ¿Será entonces que usted, después de que le ofrezcan la eternidad, en la eternidad usted va a pecar? ¿Me estoy dando a entender? O sea, el principio del paraíso fue eterno, aparentemente. Eso nos lo enseñan, ¿cierto? Todos los días. Pero el pecado ahí en la eternidad, en el paraíso eterno, hizo que nos sacaran del paraíso eterno y entráramos al paraíso terrenal, a la tierra. Quiere decir entonces que no podemos estar ofreciendo, si eso es verdad, no podemos estar ofreciendo entonces una vida eterna religiosamente. Si crees en Cristo, vas a tener la vida eterna, porque Él es la vida eterna. Si no crees en Cristo, vas a tener una perdición eterna. Así como se pinta, ¿cierto? Pero entonces, el día que yo dé el paso hacia el paraíso,
¿voy a pecar? Cuando esté en la línea de la eternidad, ¿voy a pecar? ¿Realmente tenemos asegurada la vida eterna en la eternidad? ¿O nos va a pasar lo mismo que le pasó a Adán? Porque si Adán estaba en la eternidad, ¿qué le pasó entonces? Si Adán estaba en la eternidad, quiere decir que cuando usted y yo estemos en el paraíso, puede ser entonces que ahí se nos termine la vida eterna. A menos que entonces fuimos diseñados carnalmente, simplemente, sencillamente fuimos diseñados para comenzar a caminar en este mundo terrenal para poder alcanzar la verdadera eternidad. Para alcanzar la eternidad. Ahora, repito, porque el problema va a ser entonces, si nosotros fuimos diseñados eternos y nos perdimos en la eternidad, nada nos está asegurando entonces que la próxima eternidad en la que nosotros vamos a entrar nos vayan a decir que eso va a ser eterno. Entonces, ni la iglesia ni ninguna religión en el mundo puede estar asegurando una vida eterna en el más allá. A menos que hayamos sido diseñados simples hacia lo complejo. De lo simple, de lo carnal a lo espiritual. ¿Qué fue primero, la carne o el espíritu entonces? La carne. La carne. Fuimos diseñados para enlistarnos. Quiere decir entonces que este proceso de vida en el que estamos usted y yo caminando, esta vida, este tiempo, este momento, es para poder alcanzar el nivel que Él quiere y montarnos en el avión que nos va a llevar hacia la eternidad. ¿Estamos aquí porque cometió pecado Adán? No, no estamos aquí porque cometió pecado Adán. ¿Por qué estamos aquí? Porque fuimos diseñados carnales para que este espacio de tiempo que estamos viviendo sea para poder alcanzar el verdadero mundo espiritual. Los años que tiene usted son los que Yahweh le está permitiendo hoy a usted tener como Adán para que desarrollemos el mundo espiritual. No necesitamos desarrollar el mundo carnal porque ya lo tenemos. La carnalidad dentro de nosotros ya está. Usted y yo ya somos carnales. Lo que no hemos desarrollado y no hemos empapado mucho y no hemos aprendido mucho es qué es lo que es espiritual. Lo espiritual no es Rambo, pásame la bazuca. Lo espiritual no es Sicamanda aquí. ¿Por qué lo digo esto yo? Porque si realmente el Espíritu Santo vino, descendió sobre este lugar y comenzamos a hablar en lenguas y empezaron a pasar un montón de cosas, no podemos decir nosotros entonces que la presencia de Yahweh vino a este lugar. Porque si la presencia de Yahweh llega a este lugar, automáticamente yo me santifico en Él. O me muero o me santifico. Si me santifico en Él, me santifico eternamente. Porque es la presencia de Él que está descendiendo, no la Kabot, es la Shejina de Él que está descendiendo sobre este lugar. ¿Sabe qué entonces? Quiero ir cerrando esto, porque este tema solo es nada más como que el principio. Este tema solo es nada más el comienzo para que usted prepare su mente, su corazón, su cuerpo y entender qué es lo que Yahweh está demandando de nosotros. Quiero que vaya a las Escrituras, vamos a ir cerrando con esto. Váyase a Tehilim capítulo 119 y lo vamos a leer del verso 172 en adelante. Tehilim 119, verso 172 en adelante, búsquelo. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Mire qué cosa más interesante lo que dice, se lo voy a leer en hebreo. Tahan leshoni imrateja, kihol mitzvoteja, mitzvoteja, sedek. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia.
pero aquí me dice la palabra misboteja, ¿ok? De misbot. Ok, sigamos leyendo, verso 173. Tehi yalha le osreni ki fikudeja. Fikudeja bajarti. Sea tu mano en mi socorro, porque tus mandamientos he escogido. ¿Cómo se dice tus mandamientos en el verso 172? Mis boteja, tus mandamientos. Pero aquí ya no me dice mis boteja. ¿Cómo me dice? Fecodeja. Viene de la misma raíz de pecudei, de esta paracha. Entonces quiere decir que unos son los mandamientos terrenales, los mitzvot, y otros son los fecudeja, pecudei. O sea, unos son las cuentas terrenales, pero en las cuentas terrenales tenemos nosotros jueces para que nos juzguen. Las cuentas espirituales, los fecudeja, fecudei, los pecudei, las cuentas espirituales, ¿quién nos va a juzgar con ellas? ¿De qué nos tenemos que cuidar? De la carne no me juzga Yahú. Quien me juzga de la carne son los hombres. Escrito está, mi espíritu no contenderá con el del hombre para siempre porque él es carne. O sea, él no me juzga por las cosas carnales. Tenemos aquí quien nos juzgue. Si yo cometo pecado contra mi esposa me juzga. Si yo cometo pecado contra mi nieto me juzga. ¿Me doy a entender? O sea, tenemos aquí quienes nos juzguen, pero el juicio de Yahú no viene por pecados terrenales. El juicio de Yahú viene por pecados espirituales. Por eso que hay una diferencia entre mitzvot y ¿qué cosa? Fekudeja y tus mandamientos. O sea, una cosa es los mandamientos terrenales y otra cosa son los espirituales. Por eso, lea por favor Tehilín capítulo 119, versos 172 y 173. Cuando usted sigue leyendo todos los otros versos, he deseado tu salud, oh Yahú, y tu ley es mi delicia, y tu Torah es mi delicia. Viva mi alma y te exalte, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Misboteja. Los mandamientos terrenales me enseñan a vivir piadosamente y de la forma correcta aquí en la tierra. Los mandamientos espirituales me están comenzando a enseñar a mi vida cómo voy a vivir en el reino de Yahú. Los terrenales con mi muerte se acaban. Por eso es que yo le decía a la gente, la paga del pecado es muerte. El pecado terrenal. Pero la paga del pecado espiritual, ¿usted me está entendiendo de lo que estoy hablando? Todo lo que hacemos nosotros terrenalmente cuando nos morimos se acaba. La deuda de pecado terrenal se acabó. El problema es que el pecado espiritual no se puede acabar en mi muerte. Entonces, ¿sabe qué? Comencemos a prepararnos para ver qué es lo que realmente debemos de tomar. O sea, como yo dije antes, y quiero cerrar con esto, la Torá es un manual de mitzvot, o sea, tanto de mandamientos terrenales como espirituales. Pero cuando hablamos de la palabra pekudei, cuando hablamos de la palabra fekudeja, cuando hablamos de esa palabrita clave, solo se está refiriendo nada más a los mandamientos espirituales, solo a los mandamientos espirituales. En el verso 168, precisamente del mismo capítulo 119 de Tehillim,
de Salmos, dice, he guardado tus mandamientos, pero en hebreo dice, shamarti fekudeja, ve doteja kijol derajai negdeja. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. ¿Por qué no me menciona aquí la palabra misboteja? ¿Por qué no me menciona las palabras mandamientos normales como lo tenemos, mitzvot? ¿Por qué? Porque Yahú está queriendo que usted comience a ser transformado no solamente terrenalmente, sino espiritualmente. Comencemos a hacer esa transformación, empezarlo a ver a Él, empezarle a decir, ¿sabes qué? No es por lo que yo logre conseguir de ti que te sirvo, sino porque tu presencia pueda estar habitando en mí. No hago esto porque recibo un salario, hago esto porque tu presencia esté en mí. No me interesan los mitzvot, me interesan fekudeja, pekudei. Hay mucho de qué hablar en esta paracha, así que, por favor, conéctese, estudie, mire letra por letra, palabra por palabra, porque en esta paracha seguro que Yahú tiene algo para cada uno de nosotros. Shalom, shalom, que Yahweh los bendiga, que Yahú los guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahú se incline favorablemente a ustedes y por supuesto que Yahú pueda darle mucha paz y mucha bendición. Familia, los amo mucho, saludo a la distancia, saludo a todos mis hermanos y mis amigos en todas las naciones de la tierra. Shalom.